Hola amigos de Taller Online, bienvenidos a un nuevo video de revisión de libros. Hoy vamos a ver el libro Imágenes de la Perspectiva de Editorial Siruela por Javier Navarro de Zubillaga. Vemos que se trata de un libro de gran formato en una encuadernación bastante lujosa, tapas duras, y todo el libro está impreso en papel Ingres berjurado. Imágenes de la Perspectiva es un libro que va a hacer una recolección de imágenes muy interesantes de manuales clásicos en los cuales se ha tocado alguna forma de la perspectiva, ¿sí? Es una recopilación muy interesante. El trabajo que hace Zubillaga es muy bueno debido a que va buscando a lo largo de la historia libros donde se vean donde se vean imágenes que tienen que ver directa o indirectamente incluso con la perspectiva. Quiero decir, no todos son manuales de perspectiva, no todas son imágenes de artistas solamente, sino que hay una compilación muy detallada, organizada por temas, como por ejemplo capítulo 1, portadas, alegorías y emblemas, ¿no? Que eran como las carátulas de los libros, máquinas de ver, máquinas de dibujar, cuerpos geométricos, ¿no? Perspectiva teatral, ¿sí? Vistas inusuales y anamorfosis, ¿sí? Catóptrica y dióptrica, que son deformaciones por los lentes. Bueno, vamos a ver el libro en sí. En el prefacio nos cuenta de un poco la razón por la que está hecho este libro, nos muestra distintos estudios sobre perspectiva. Se trata en sí de un libro muy visual, por lo tanto, el prefacio y la introducción sí, son bastante cortos, bastante sencillos, y vamos a ver algunos de los temas y cómo está organizado, ¿no? Vemos acá portadas. Generalmente vamos a ver que dentro de los capítulos encontramos cierto orden cronológico, es decir, las más antiguas primero, la mayoría grabados, muchos de ellos en chapa, pero también algunos, ¿no? Estos son en chapa, por ejemplo, pero muchos en madera, como los anteriores que estábamos viendo, ¿sí? Sabiendo que las formas más antiguas de grabado eran en madera. Y tenemos acá tapas de algunos de estos libros, ¿no? Portadas, prefacios. Muy interesante la selección de las imágenes, ¿no? Algunos, por ejemplo, tratados de la pintura, algunos sí tratados de perspectiva, algunos libros de arte en general, ¿no? Capítulo 2, máquinas de ver, máquinas de dibujar, ¿sí? Sobre también acá un pequeño ensayo interesante, la cámara oscura, los gabinetes de perspectivas, ¿no? Había salas enteras que se trazaban las grillas. Perspectógrafo también, que es una máquina muy interesante, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, un grabado en madera del año 1545, por ejemplo. Según el autor, es la primera vez que se publica este material. Esta máquina aparece por primera vez en el 1544, ¿sí? Según la fecha en la que se hizo el dibujo, y 1545 cuando se publicó el libro, ¿no? También acá seguimos con el tema de la cámara oscura, esta forma de proyección tan interesante que consistía en una cámara oscura justamente con un agujerito. A través de ese agujerito se filtraba la luz y esa luz se proyectaba sobre una pantalla o sobre una pared sobre la cual el artista dibujaba, calcando, digamos, dibujando por encima del dibujo, de la proyección, perdón, dibujando, y de ahí tomaba los puntos que iban a ser luego la referencia para completar el dibujo, ¿no? Acá vemos más sobre la cámara oscura. Muy interesante esta recopilación de imágenes de manuales de la época. Aparentemente hubo versiones comerciales de la cámara oscura, entonces algunos eran hasta incluso manuales de usuario, ¿no? Bueno, los cuerpos geométricos, ¿no? Que va a tratar sobre todo
la parte de los sólidos platónicos. Recordamos que esto se ve mucho en el tratado de Luca Pacioli, ilustrado por Leonardo da Vinci. Esta es justamente una de sus ilustraciones, con esta característica tan interesante que tienen, que los cuerpos están colgados del cartel donde está el nombre, están colgados con un hilo para darle cierta sensación de ingravidez, ¿no? Cierta sensación de idea, más que de volumen físico y sólido, ¿no? Bueno, acá tenemos los cuerpos por Leonardo, que están hechos de una manera muy interesante porque, como sabemos, los sólidos platónicos son sólidos, es decir, están llenos, y Leonardo dibuja las aristas y les da un espesor y los hace huecos, ¿no? También buscando esta sensación de idea, de figura etérea y no de un volumen físico real. Lo cual, en mi modesta opinión, le quita un poco de legibilidad al sólido en sí mismo. Pero bueno, era la interpretación de la época, ¿no? O sea, quien ha visto otras ilustraciones estaba más acostumbrado a ver esto, ¿no? O sea, la estructura superficial de los polígonos y no las aristas que están ensanchadas y el volumen hueco, ¿no? Bueno, estos son los platónicos, ¿no? Así es como se suelen representar. Muy, muy buena esta parte, y hay muchos dibujos que son realmente muy difíciles de conseguir. Se trata de dibujos que a veces se encuentran en un manual por ahí perdidos, ¿no? Y acá están recuperados y con una reseña bastante interesante. Es decir, el pie de la imagen, ¿sí? Es un pie muy bien desarrollado por el autor. La figura humana y animal es otro de los temas. Es para mí uno de los temas más interesantes, es que la razón principal por la que compré el libro, ¿no? Es cómo eh, se geometriza, ¿no? Cómo se teoriza desde el ámbito de la geometría e incluso desde el ámbito de la morfología la figura humana, ¿no? Bueno, los primeros tratados, ¿no? La comparación del cuerpo humano con la planta del templo, ¿sí? O las columnas, el hombre vitruviano por Da Vinci, los estudios de proporción de Durero pertenecientes a los cuadernos de Dresden, ¿sí? Otra vez Vitruvio reinterpretado, esta vez por Daniele Barbaro. Me parece muy, muy interesante. Los estudios de proporción de Durero, donde los anchos, las profundidades, ¿no? E incluso los saltos están basados en cortes en el cadáver y promedios de las medidas de las secciones, ¿no? Esto es un estudio posterior, ¿sí? De Juan de Arfe y Villafañe sobre un apunte de los cuadernos de Dresden de Durero, ¿no? ¿Sí? Acá ya entramos claramente en un canon artístico mucho más clásico y menos científico que el de Durero, o sea, una forma más pragmática, ¿no? Manuales de la época, Irala es muy conocido otra vez, ¿no? Por ejemplo, distancias radiales, ¿sí? Esto es Piero della Francesca. También vemos las diferencias de los cortes, ¿no? Los distintos cortes al cadáver y las mediciones que se hacían, en este caso radiales. Principios básicos de perspectiva, ¿no? Se le ponían números o nombres a los puntos y después en la representación cónica se aludía a esos números, ¿no? Bueno, esta parte para mí es genial, es muy interesante. Podemos relacionarla directamente con los gráficos por computadora, ¿no? La sensación de malla, de encontrar estos puntos, ¿no? Que serían nodos en una malla en el 3D actual, fueron tomados mayormente de estos autores, de Durero, de Piero della Francesca, otra vez acá Durero, ¿no? Vemos cómo plantea, ¿sí? La proyección del dibujo, en este caso del perfil, ¿sí? Sobre un cuadrado en fuga. Otra vez los cuadernos de Dresden y esta relación directa que decía entre los anchos de la figura,
¿sí? Que estaban tomados de promedios de cortes en distintos cadáveres. Entonces se cortaban cadáveres, por ejemplo, masculinos, como en este caso, tomaban los promedios de varios cadáveres, ¿sí? Y en base a eso se sacaba estas figuras estándar o canónicas, ¿no? Que era la idea de Durero, representar los distintos cánones del cuerpo. También, bueno, las relaciones directas, por ejemplo, entre la perspectiva, el tema, por ejemplo, de la perspectiva que tiene el punto de fuga hacia arriba, ¿no? Que es la que se utilizaba para todo lo que era pintura de frescos en paredes y techos de gran altura. Súper interesante. Bueno, estas situaciones donde los grillados de los pisos estaban hechos realmente en las salas de perspectiva, como vemos mucho en los dibujos de Schwen, ¿no? Otra vez este tipo de grillados, ¿no? Que recuerda mucho al de Leonardo da Vinci en su famoso estudio de perspectiva. Construcciones, ya en este caso más modernas, podríamos decir, de 1600. Otra vez esto de las habitaciones grilladas. Muy, muy atractivos los dibujos, muy también variada la oferta estética que tiene de lo que son grabados en madera, lo que son grabados en chapa, ¿sí? ¿No? La proyección del canon, ¿sí? También esto muy conocido y trabajado desde lo compositivo y lo estético por Piero della Francesca, ¿no? El tema de el tamaño que van a tener las figuras en la composición de acuerdo a la perspectiva, ¿no? Bueno, muy, muy interesante este sector. Perspectiva y arquitectura es quizás lo primero que uno piensa, tiene un ensayo un poquito más grande, ¿no? Uno piensa en eso, apenas hablamos de perspectivas, uno piensa justamente en los puntos de fuga, un punto central, dos puntos, ¿no? La perspectiva aérea. Aquí hay realmente muchísimo material, en el libro se trata de recoger otra vez, digo, halagando a la selección del autor, trata de recoger puntos icónicos, hitos dentro de los manuales, ¿no? O sea, manuales de autores muy reconocidos, manuales con dibujos que han por ahí sentado bases para estudios posteriores. Entonces, tiene ese valor, la colección de imágenes tiene ese valor de recorrido histórico importante, ¿no? Las distintas columnas, ¿no? E incluso grandes maestros, ¿no? Reconocidos como Piero della Francesca sobre los análisis de la forma en la arquitectura. La perspectiva y las artes plásticas también muy interesante, como ha habido a lo largo de la historia, sobre todo arrancando desde el Renacimiento, donde básicamente el arte se divide en dos ciencias, la ciencia de la anatomía para el dibujo de la figura humana y la ciencia de la perspectiva para el dibujo de todo lo demás. Entonces empezaron a haber manuales de perspectiva que estaban en cierta forma simplificados o facilitados, no por explicar la perspectiva en sí, sino por mostrarla de una forma más didáctica para que los artistas las puedan emplear. Además de las máquinas de dibujo, las máquinas de observación y de traza de perspectiva, también se enseñaban métodos simplificados con los cuales el artista podía llegar a pensar cómo proyectar, por ejemplo, una perspectiva sobre un plano curvo que se vea natural desde el observador en el piso, ¿no? Ese tipo de trabajos ilustrativos, digamos, para los artistas habían empezado a aparecer en el Renacimiento y duraron varios siglos más. Perspectiva teatral, ¿sí? También el concepto de escenografía, ya en ese entonces se usaban telones, cartones, se pintaban los fondos, ¿no? Concepto del anfiteatro, y el libro es muy vasto, lo vamos a ir pasando así rápidamente, ¿sí?
tiene algunos conceptos muy interesantes, ¿no? Que hoy día se han puesto bastante en boga con el tema del mapping en la computación y también en el arte callejero, en las pinturas de tiza, ¿sí? Que son los anamorfismos, ¿no? El anamorfismo consiste en pintar una imagen deformada y que si se ve desde un punto de vista específico, esa deformación se compensa con la perspectiva, ¿no? Entonces podemos ver lo que puede parecer un pozo en el piso desde un punto de vista y desde otro punto de vista giramos y nos damos cuenta de que es una imagen alargada anamórfica, ¿no? También se suele pintar con espejos cilíndricos, entonces se muestra cómo hacer toda la deformación, por ejemplo, para que en el cilindro se vea la imagen reflejada correctamente, pero la pintura está hecha sobre un plano de papel, ¿no? Y con una deformación anamórfica. Bien, vamos a seguir pasando y vamos a ver acá una parte muy interesante que es el capítulo 10 que es de esciagrafía. La esciagrafía es un término que ha quedado bastante en desuso, solamente algunos ámbitos de la ciencia como la astronomía son los que hablan de esciagrafía, que sería como el análisis de la proyección de las sombras, ¿no? En el caso de los cuerpos celestes, los eclipses son una proyección de sombra de un volumen sobre otro, ¿sí? Y antiguamente ese dibujo de la sombra, ¿sí? Se conocía como esciagrafía y trataba justamente de relacionar la perspectiva, ¿sí? De rayos cónicos, o sea, de un punto de fuga, con la perspectiva de rayos paralelos, que vendría a ser la luz del Sol considerada de forma idealizada como infinitamente distante, por ende de rayos paralelos. Bueno, la esciagrafía es algo muy utilizado en el dibujo, ¿no? Todos sabemos que a toda perspectiva, ante una iluminación, hay una proyección de sombras. Acá se muestran algunos de esos manuales donde se explica la esciagrafía. Insisto que el libro no es un manual de perspectiva, no es que uno vaya a aprender un método completo viendo una sola imagen que muchas veces pertenece a un manual donde hay muchas, ¿sí? Pero sí hace un recorrido histórico y muestra toda una serie de volúmenes, de libros, de autores, ¿no? Que serían muy importantes en la consulta de quien se interesase por alguno de estos temas. Hay una parte al final que tiene que ver con cartografía, que es lo que nosotros hoy en 3D, por ejemplo, llamaríamos mapeo, ¿no? Que es la proyección que se hace de un plano bidimensional, entiéndase este como el mapa, sobre un objeto tridimensional, como por ejemplo podría ser una esfera, ¿no? El mapeo o mapping, como lo conocemos hoy día, se puede hacer sobre cualquier superficie, ¿no? Entonces acá se muestra cómo ya desde aquel entonces se pensaban justamente en las proyecciones cuando empiezan a aparecer por primera vez los problemas de la cartografía, ¿no? Cuando se empiezan a dar cuenta, por ejemplo, que el cielo estaría comprendido en una esfera, pero nuestro mapa sería bidimensional, ¿no? Bien. Así es como vamos terminando de ver este libro muy interesante. Tiene una parte de notas, ¿no? Que está bastante detallada y al final hay un glosario. No es un glosario muy amplio, ¿no? Porque no tiene tantos términos, pero para el poco texto que tiene el libro, al ser un libro, como decía, tan visual, más o menos deja en claro los principales términos, ¿no? Como que es una proyección ortogonal, proyección central, un rayo visual, ¿no? Una sombra proyectada. En fin, tiene un glosario sencillo, pero muy útil para poder comprender el libro. Bien, este ha sido entonces Imágenes de la Perspectiva, ¿sí? De Editorial Ciruela. Espero que este libro les haya gustado. Es un libro de gran formato. Sí, si les gustó el video, les pido y les recomiendo que le muestren el video a sus amigos, que lo difundan, ¿sí? Que vayan sumando gente a este proyecto tan interesante, así seguimos compartiendo siempre videos en Taller Online.